Deberías estar en un asilo, me dijo mi hijo mientras yo lavaba los platos que él había ensuciado en mi propia cocina. Al día siguiente, vendí la casa y me fui sin decir adiós. Y supe que la primera parte de su plan ya había comenzado, pero no era el plan que él creía. Porque después de 70 años en este mundo, había aprendido que a veces el silencio duele más que los gritos, y que las palabras más crueles vienen de quienes más amas. Esas 5 palabras me partieron el alma por la mitad. Era un martes. Por la mañana. Lo recuerdo porque los martes siempre hacía pan dulce, esa receta que mi madre me enseñó cuando yo tenía apenas 15 años. El aroma a canela y azúcar morena llenaba toda la casa, como siempre había sido durante los últimos 40 años en esa cocina. Miguel llegó como siempre llegaba los últimos meses, sin tocar la puerta, arrastrando los pies, con esa cara de fastidio que yo conocía tan bien pero que fingía no ver. Tenía 42 años mi hijo, pero cuando entraba a mi casa se comportaba como si tuviera 17 y yo fuera un obstáculo en su camino. «¿Ya está el desayuno, mamá?», me preguntó sin siquiera darme los buenos días, mientras se sentaba en la mesa como si fuera un hotel y yo la empleada. Yo sonreí, como siempre sonreía, porque una madre nunca deja de ser madre, aunque el corazón le esté gritando que algo no está bien. Le serví el pan caliente, el café negro como le gustaba, los huevos revueltos con jamón. Vi cómo comía. Sin levantar la vista, revisando su teléfono, ajeno a mí, ajeno a todo lo que no fuera su propio mundo. Yo me quedé de pie, como una tonta, esperando una sonrisa, una palabra amable, algo que me recordara que este hombre había sido mi bebé. Fue cuando terminó de comer y dejó el plato sucio en la mesa, sin llevarlo al fregadero, sin un «gracias, mamá», que yo me acerqué al fregadero y comencé a lavar. Mis manos ya no son las mismas de antes, la artritis me duele especialmente en las mañanas frías, pero seguía lavando sus platos porque eso es lo que hacía. Eso es lo que siempre había hecho. «Mamá», me dijo de repente, y yo me volteé esperanzada, pensando que quizás había recordado sus modales. «Necesito que hablemos». Mi corazón se aceleró. Cuando un hijo dice, «necesito que hablemos», a una madre de 70 años, nunca es nada bueno. Me sequé las manos con el trapo de cocina, ese trapo bordado que mi hermana Carmen me había regalado hace 10 años, antes de que el cáncer se la llevara. «Dime, mijo», le respondí, sentándome en la silla frente a él, y entonces lo dijo. Con la misma naturalidad con la que uno pide que le pasen la sal. «Deberías estar en un asilo». El mundo se detuvo. El reloj de la pared dejó de hacer tic-tac. El aroma del pan dulce se volvió amargo en mis fosas nasales. Mis manos, que habían cargado a ese hombre cuando era bebé, que lo habían curado cuando estaba enfermo, que habían trabajado doble turno para pagarle los estudios, comenzaron a temblar. «¿Cómo?», fue lo único que pude susurrar. «Que deberías estar en un asilo, mamá. Es por tu bien. Ya no puedes cuidarte sola, esta casa es muy grande para ti, y nosotros no podemos estar pendientes todo el tiempo». Nosotros. Como si su esposa Patricia, que apenas me dirigía la palabra, fuera parte de las decisiones sobre mi vida. Como si yo fuera una carga que había que repartir entre ellos. Me levanté de la silla con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Volví al fregadero. Continué lavando los platos. Pero por dentro, algo se había roto para siempre, ¿saben? Cuando una tiene 70 años, la memoria se vuelve selectiva. Olvidas dónde pusiste las llaves, olvidas si tomaste la pastilla para la presión, pero recuerdas con claridad cristalina el día que tu hijo nació. 22 horas de trabajo de parto. 22 horas en las que su padre, Roberto, se paseaba por los pasillos del hospital fumando cigarrillo tras cigarrillo, nervioso como un gato. Cuando Miguel finalmente llegó, pequeñito, arrugado, con esos pulmones que gritaban como si quisiera comerse el mundo entero, yo supe que mi vida había cambiado para siempre. Roberto trabajaba en la construcción. Salía a las 5 de la mañana. Y regresaba cuando ya era de noche, con las manos callosas y la espalda dolorida. Yo trabajaba en una tienda de telas, desde las 8 hasta las 6, y después llegaba a casa a cocinar, limpiar y cuidar a Miguel. No había guarderías como ahora. No había ayuda del gobierno. No había nada más que nuestras ganas de salir adelante y el amor que sentíamos por ese niño que nos había llegado como una bendición. Recuerdo las noches sin dormir cuando le salían los dientes. Recuerdo caminar por toda la casa cargándolo, cantándole las canciones que mi abuela me cantaba a mí. «Duérmete mi niño, duérmete mi amor, duérmete pedazo de mi corazón».
una y otra vez, hasta que sus ojitos se cerraban y yo podía finalmente acostarme, sabiendo que en 2 horas tendría que levantarme otra vez. Cuando Miguel cumplió 5 años, Roberto tuvo el accidente. Una viga mal asegurada, un golpe en la cabeza, y de la noche a la mañana me quedé sola con un niño y una montaña de cuentas médicas. Los doctores dijeron que Roberto podría recuperarse, pero que tardaría meses, quizás años. Fue entonces cuando conseguí el segundo trabajo. Por las mañanas seguía en la tienda de telas, y por las noches limpiaba oficinas hasta las 11. Miguel se quedaba con la vecina, doña Rosa, que cuidaba a varios niños del barrio. Yo llegaba a casa cuando él ya estaba durmiendo, me acostaba por 2 horas, y al amanecer empezaba todo otra vez. ¿Y saben qué? Nunca me quejé. Nunca sentí que fuera demasiado. Porque cuando veía a Miguel desayunar antes de irse a la escuela, cuando lo ayudaba con las tareas, cuando él me contaba de su día, yo sabía que todo ese cansancio valía la pena. Roberto nunca se recuperó completamente. Quedó con problemas de memoria, con dolores constantes, y aunque siguió intentando trabajar, nunca volvió a ser el mismo. Murió cuando Miguel tenía 16 años. Un infarto mientras dormía. Se fue en paz, pero me dejó sola con un adolescente rebelde que no entendía por qué la vida había sido tan dura con nosotros. Fueron años difíciles, esos últimos 2 años de escuela secundaria de Miguel. Él se juntaba con muchachos que no me gustaban, llegaba tarde a casa, me contestaba mal. Pero yo sabía que era su manera de lidiar con el dolor. Así que seguí amándolo, seguí cuidándolo, seguí confiando en que el niño bueno que yo había criado estaba ahí, escondido detrás de esa rebeldía, y tenía razón. Cuando se graduó, Miguel cambió. Consiguió trabajo en un banco, empezó a estudiar por las noches, conoció a Patricia. Yo pensé que finalmente habíamos salido del túnel. Se casó a los 25. Yo lloré de emoción en esa boda, viendo a mi hijo tan guapo con su traje nuevo, tan feliz con su esposa. Patricia nunca fue muy cariñosa conmigo, pero yo pensé que con el tiempo las cosas mejorarían. Es tímida, me decía a mí misma. Ya va a entrar en confianza. Pero los años pasaron y Patricia nunca entró en confianza. Los nietos que yo soñaba nunca llegaron. No queremos hijos todavía, me decía Miguel cuando yo preguntaba. Estamos enfocados en nuestras carreras. Y yo esperé. Siempre esperé, sí. Esta historia te tocó el corazón, suscríbete a este canal. Los problemas empezaron sutilmente, como empiezan siempre las peores traiciones. Con pequeñas cosas que una trata de ignorar porque no quiere ver la verdad que está frente a sus ojos. Primero fueron las visitas. Miguel venía menos frecuentemente, y cuando venía, siempre tenía prisa. Solo pasé a saludarte rapidito, mamá. Patricia me está esperando en el carro. Yo me asomaba por la ventana y efectivamente ahí estaba ella, en el carro, sin siquiera bajar a decirme hola. Después empezaron las excusas para no venir a las cenas dominicales. Estamos muy ocupados, mamá. Patricia no se siente bien. Tenemos una reunión de trabajo. Siempre tenían algo más importante que hacer que pasar tiempo conmigo, pero lo que realmente me debería haber alertado fueron las preguntas sobre mi casa. ¿No crees que esta casa es muy grande para ti sola, mamá?, me preguntaba Miguel mientras caminaba por la sala, viendo todo con ojos nuevos. ¿No te da miedo vivir sola? Al principio pensé que se preocupaba por mí. Estoy bien, mijo, le decía. He vivido en esta casa por 40 años. Aquí está toda mi vida. Pero las preguntas continuaron. ¿Sabes cuánto vale esta casa ahora, mamá? ¿Has pensado en venderla e irte a vivir a un lugar más pequeño? Patricia y yo hemos visto unos departamentos muy bonitos para personas de tu edad. Personas de mi edad. Como si fuera una categoría separada de humanos. Como si a los 70 años ya no fuera una persona completa, sino una versión disminuida de lo que había sido. Un día llegó con papeles. Mira, mamá, te traje información de unas residencias para adultos mayores. Son muy bonitas, tienen enfermeras las 24 horas, actividades, gente de tu edad con quien conversar. Yo miré los folletos brillantes con fotos de personas mayores sonriendo de manera artificial, jugando cartas, haciendo ejercicios. Se veían como anuncios de medicamentos, demasiado perfectos para ser reales. No necesito una residencia, Miguel. Le dije. Estoy perfectamente bien aquí. Pero mamá, ¿y si te pasa algo?
¿Y si te caes y no hay nadie para ayudarte? Era verdad que había tenido algunos sustos. Una vez me mareé mientras cocinaba y tuve que sentarme en el piso de la cocina. Por unos minutos. Otra vez se me olvidó cerrar la llave del gas y toda la casa olía horrible cuando regresé del mercado. Cosas normales para una persona de mi edad, pero Miguel las veía como evidencia de que yo ya no podía cuidarme sola. ¿Podrías venir a visitarme más seguido?, le sugerí. ¿O podrías darme un teléfono de esos modernos para que pueda llamarte si necesito algo? Pero él ya tenía la respuesta preparada. Patricia y yo hemos estado pensando, y creemos que lo mejor sería que vendieras la casa. El dinero te alcanzaría para pagar una residencia muy buena, y hasta te sobraría para darte gustos. Ahí fue cuando entendí. No se trataba de mi bienestar. Se trataba del dinero de la casa. Empecé a prestar más atención. Cuando Miguel venía, siempre encontraba excusas para revisar mis cosas. ¿Dónde guardas los documentos importantes, mamá? ¿Tienes testamento? ¿Sabes que deberías tener todo en orden por si pasa algo? Una tarde llegó acompañado de un hombre en traje que se presentó como abogado. Mamá, te traje a un amigo para que te ayude a organizar tus papeles. Es gratis, no te preocupes. Yo los senté en la sala y les ofrecí café, como siempre hacía con las visitas. Pero mientras servía las tazas, escuché pedazos de la conversación. ¿Poder notarial? En caso de incapacidad. Sería lo más conveniente, ¿de qué están hablando?, les pregunté cuando regresé con el café. De nada importante, mamá, me dijo Miguel con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Solo queremos asegurarnos de que si algún día necesitas ayuda para tomar decisiones, todo esté listo. El abogado me explicó que el poder notarial era una protección, que si yo llegara a enfermarme o a tener problemas de memoria, Miguel podría ayudarme con las decisiones importantes. Parecía lógico, parecía que se preocupaba por mí, firmé. Los papeles, fue el error más grande de mi vida, porque a partir de ese momento, Miguel cambió completamente. Ya no fingía preocuparse por mi bienestar. Sus visitas se volvieron puramente transaccionales. Venía a revisar mi correspondencia, a preguntarme por mis gastos, a sugerirme que ya no necesitaba cierta ropa o ciertos muebles. Mamá, este sofá está muy viejo. ¿Por qué no lo regalamos y compras algo más moderno? Pero ese sofá era donde Roberto y yo nos sentábamos a ver televisión en las noches, donde yo había amamantado a Miguel, donde había pasado las mejores y las peores noches de mi vida. Esta vajilla tiene muchos platos. Una persona sola no necesita tanto. Pero esa vajilla era el regalo de bodas de mis padres, lo único valioso que tenía, lo que había guardado para ocasiones especiales que ahora se daba cuenta nunca llegarían, y entonces llegó la gota que derramó el vaso. Un día encontré a Miguel en mi cocina revisando mis cuentas bancarias. Tenía todos mis estados de cuenta sobre la mesa de la cocina, haciendo cálculos en una libreta. ¿Qué haces, Miguel?, le pregunté. Revisando tus finanzas, mamá. Estás gastando mucho dinero innecesariamente. Es mi dinero, le dije. Técnicamente. Sí, me respondió sin levantar la vista de los papeles. Pero yo tengo la responsabilidad de cuidar que no lo malgastes. Esa palabra, malgastes, se quedó resonando en mis oídos. Como si comprar la comida que me gustaba, como si pagar las medicinas que necesitaba, como si mantener la casa donde había vivido toda mi vida adulta fuera malgastar dinero. No estoy malgastando nada, le dije, tratando de mantener la calma. Mamá, gastas demasiado en comida para una sola persona. Y esta casa consume mucha electricidad. Y no necesitas cable con tantos canales. Y definitivamente no necesitas internet. Uno por uno, Miguel fue eliminando las pequeñas cosas que me daban placer. Primero fue el cable, puedes ver televisión abierta, mamá, después fue el internet, ¿para qué lo necesitas a tu edad? Después fueron las revistas que compraba en el mercado, son puras tonterías. Pero lo peor era la manera en que me hablaba. Como si fuera una niña pequeña que no sabía lo que hacía. Como si por tener 70 años hubiera perdido automáticamente el derecho a decidir sobre mi propia vida. Hay muchas más historias como la mía, solo tienes que hacer clic en suscribirte. La mañana de ese martes, el martes del pan dulce. El martes que cambió todo, yo ya había tomado una decisión. Había pasado semanas pensando,
semanas sintiéndome como una extraña en mi propia casa, semanas viendo cómo mi hijo me trataba como si fuera un estorbo en mi propia vida, pero aún tenía una pequeña esperanza. Una esperanza tonta, de madre que nunca deja de creer en sus hijos. Pensé que quizás si le cocinaba su desayuno favorito, si le hablaba con cariño, si le recordaba los buenos tiempos, tal vez el Miguel que yo había criado aparecería otra vez, por eso hice el pan dulce esa mañana. Por eso puse la mesa como en los días especiales. Por eso me peiné bien y me puse el vestido que él me había regalado el Día de las Madres del año anterior, cuando todavía fingía amarme, pero desde el momento en que entró a la cocina, supe que había sido una tontería. Entró con esa prisa de siempre, con esa cara de fastidio, como si venir a ver a su madre fuera una obligación pesada que tenía que cumplir, y cuando dijo esas palabras, deberías estar en un asilo, mientras yo lavaba los platos que él había ensuciado, algo se rompió dentro de mí para siempre, no dije nada en ese momento. Terminé de lavar los platos. Lo escuché explicarme por qué era lo mejor para mí. Lo escuché decirme que había encontrado una residencia muy bonita, que ya había hablado con Patricia, que podían empezar los trámites inmediatamente. ¿Y mi casa?, le pregunté. La venderíamos, obviamente. El dinero se invertiría para pagar la residencia. Por supuesto. Todo se reducía al dinero de mi casa. ¿Y si yo no quiero?, pregunté. Miguel suspiró, como si fuera muy difícil explicarle algo obvio a una niña tonta. Mamá, tienes 70 años. Ya no puedes vivir sola. Es peligroso. Es irresponsable. Y además, Patricia y yo necesitamos saber que estás bien cuidada. Patricia y yo. Siempre Patricia y yo. Necesito tiempo para pensarlo, le dije. No hay mucho que pensar, mamá. Entre más pronto hagamos el cambio, mejor. Después de que se fue, me quedé sentada en mi cocina por horas. Vi cómo la luz del sol se movía por las paredes, las mismas paredes que había visto cambiar de color durante 40 años. Recordé todas las mañanas que había preparado el desayuno en esa cocina. Todas las noches que había esperado a que Roberto llegara del trabajo. Todas las veces que había consolado a Miguel cuando era niño, cuando tenía pesadillas o cuando se lastimaba jugando, esta era mi casa. Mi vida. Mi historia, y mi propio hijo quería borrar todo eso para venderla y meter el dinero en su bolsillo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta viendo por la ventana de mi recámara, la ventana por la que había visto crecer el árbol de mango que Roberto plantó cuando Miguel nació. Ese árbol ahora era enorme, daba sombra a toda la casa, y cada verano me regalaba mangos dulces que yo convertía en mermelada. ¿Quién cuidaría mi árbol de mango cuando yo ya no estuviera? Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil y más liberadora de toda mi vida. Al día siguiente, muy temprano, llamé a mi banco. Pedí hablar con el gerente. Le expliqué la situación. Mi hijo tiene poder notarial, le dije, pero yo todavía estoy en pleno uso de mis facultades mentales y quiero hacer algunos cambios en mis cuentas. El gerente, un señor mayor que me conocía desde hacía años, me explicó cuáles eran mis opciones. Señora María Elena, me dijo, mientras usted esté mentalmente competente, puede tomar las decisiones que considere necesarias. Lo primero que hice fue revocar el poder notarial. Resulta que podía hacerlo en cualquier momento, algo que Miguel no me había explicado cuando me convenció de firmarlo. Lo segundo fue llamar a un agente de bienes raíces diferente al que Miguel había contactado. Quiero vender mi casa, le dije. Rápido y al mejor precio. Lo tercero fue buscar información sobre apartamentos pequeños en una ciudad a 2 horas de distancia, donde vivía mi prima Esperanza. Apartamentos que yo pudiera pagar con mi dinero. Sin depender de nadie, en 3 días había encontrado comprador para la casa. En una semana había encontrado un apartamento perfecto cerca de Esperanza. En 10 días había hecho todos los trámites. Miguel no sabía nada. La última mañana, en mi casa, preparé café como siempre había hecho. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que era la última vez que vería la luz del amanecer entrando por la ventana de mi cocina. Había empacado solo lo esencial: mi ropa, las fotos de familia, la vajilla de mis padres, algunos libros, y las cartas de amor que Roberto me había escrito cuando éramos novios. Todo lo demás se quedaría con la casa, como un regalo de despedida para los nuevos dueños. Escribí una carta para Miguel. Una carta que había reescrito 10 veces, porque quería que fuera perfecta.
Quería que entendiera exactamente por qué me iba, exactamente cómo me había hecho sentir, exactamente lo que había perdido. La puse sobre la mesa de la cocina, junto a las llaves de la casa, y me fui, no sin antes cortar unas flores del jardín que Roberto había sembrado. No sin antes tocar el tronco del árbol de mango y susurrarle, gracias. No sin antes voltear una última vez hacia la casa donde había sido feliz, donde había sufrido, donde había criado a mi hijo, donde había envejecido. El taxi me estaba esperando. Esperanza me estaba esperando. Mi nueva vida me estaba esperando, pero primero tenía que cerrar esta puerta para siempre. No te vayas sin dejarme tu compañía. Suscríbete y acompáñame en el próximo relato. Han pasado 6 meses desde que me fui de mi casa. 6 meses viviendo en mi apartamento pequeño pero cómodo, cerca de Esperanza, cerca del mar, cerca de una nueva versión de mí misma que no sabía que existía. Miguel me ha llamado exactamente 3 veces. La primera vez fue 2 días después de que se dio cuenta de que me había ido. Estaba furioso. ¿Cómo pudiste hacer esto, mamá? ¿Cómo pudiste vender la casa sin decirme? ¿Dónde está el dinero? Le colgué. La segunda vez fue una semana después. Esta vez estaba preocupado, o al menos fingía estarlo. Mamá, necesito saber dónde estás. Estoy preocupado por ti. Patricia también está preocupada. Patricia también. Claro. Estoy perfectamente bien, le dije. Estoy viviendo mi vida. Pero mamá, tú no puedes vivir sola. Necesitas ayuda. Necesitas supervisión. Miguel, le dije, he vivido 70 años en este mundo. Crié a un hijo sola después de que su padre murió. Trabajé 2 empleos para pagar sus estudios. Cuidé de mi esposo enfermo durante años. Creo que puedo cuidarme perfectamente bien a mí misma. Hubo un silencio largo. Después, ¿y el dinero? ¿De la casa? Ahí estaba la verdadera pregunta. El dinero. El dinero de mi casa está en mis cuentas bancarias, pagando mi apartamento y mi nueva vida. Pero mamá, nosotros contábamos con ese dinero. Teníamos planes. Planes. Tenían planes. Para mi dinero. Planes para mi vida. Planes para deshacerse de mí. Pues van a tener que hacer nuevos planes, le dije, y le colgué otra vez. La tercera llamada llegó hace 2 semanas. Esta vez sonaba diferente. Más pequeño. Más como el niño que había sido alguna vez. Mamá, me dijo, he estado pensando. Mucho. Creo que cometí errores. Me quedé callada, esperando. Patricia dice que fui muy duro contigo. Dice que no debería haberte dicho lo del asilo. Patricia dice. Incluso en su disculpa, necesitaba que su esposa le dijera qué pensar. Miguel, le dije, no me dijiste que debería estar en un asilo. Me dijiste que yo debería estar en un asilo. Como si fuera basura que hay que tirar. Como si 70 años de vida, de sacrificio, de amor, no significaran nada. No era eso lo que quería decir, era exactamente eso lo que querías decir. Y sabes qué, mijo. Me hiciste un favor. ¿Cómo? Me demostraste que puedo vivir perfectamente bien sin ti. Me demostraste que no necesito tu permiso para ser feliz. Me demostraste que soy más fuerte de lo que tú creías. Desde que vivo aquí, he hecho cosas que no había hecho en años. Esperanza y yo vamos a caminar por la playa todas las mañanas. He aprendido a usar una computadora en la biblioteca pública, resulta que sí necesito internet, pero para cosas que me gustan, no para que alguien más me diga para qué debo usarlo. Me inscribí en una clase de pintura. ¿Saben qué estoy pintando? Mi árbol de mango. De memoria, pero lo recuerdo perfectamente. Cada rama, cada hoja, cada mango dorado colgando como pequeños soles. También me inscribí en un grupo de lectura. Todas somos mujeres mayores de 60, y todas tenemos historias. Historias de hijos que nos olvidan, de esposos que murieron demasiado pronto, de sueños que tuvimos que posponer para cuidar a otros. Pero también historias de fuerza, de supervivencia, de redescubrimiento. La semana pasada, una de las mujeres del grupo, Amparo, me contó que su hija le había dicho exactamente las mismas palabras que Miguel me había dicho a mí. Deberías estar en un asilo. Y como yo,
Amparo había decidido que merecía algo mejor que ser tratada como un estorbo por sus propios hijos. Resulta que no somos las únicas. Resulta que hay muchas madres, muchas abuelas, que un día se cansan de ser invisibles en sus propias vidas. Que un día se dan cuenta de que criaron hijos que las ven como una carga en lugar de como una bendición, y algunas, como nosotras, decidimos hacer algo al respecto. No estoy diciendo que sea fácil. Hay noches que me siento sola. Hay días que extraño mi casa, mi jardín, mis rutinas de 40 años. Hay momentos que me pregunto si hice lo correcto, pero después salgo a caminar por la playa, veo el atardecer pintando el cielo de colores imposibles, siento la arena entre mis dedos, y recuerdo algo que había olvidado durante los últimos años viviendo bajo la sombra de las expectativas de Miguel. Recuerdo que soy una persona completa. No soy solo la mamá de Miguel. Soy María Elena Contreras. Soy una mujer que ha amado, que ha perdido, que ha luchado, que ha sobrevivido. Soy una mujer que todavía tiene sueños, que todavía tiene cosas que dar al mundo, que todavía merece respeto y dignidad. A los 70 años, aprendí que nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para decir no. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad por encima de las expectativas de otros. Aprendí que el amor no significa permitir que te traten mal. Que ser madre no significa sacrificar tu dignidad. Que envejecer no significa volverse invisible. Y aprendí algo más, que los hijos que realmente nos aman no necesitan que les regalemos nuestras casas para demostrárselos. Los hijos que realmente nos aman no nos ven como cargas que hay que administrar. Los hijos que realmente nos aman nos tratan como las personas valiosas que seguimos siendo, sin importar nuestra edad. Miguel todavía puede elegir ser ese tipo de hijo. Todavía puede decidir que su madre vale más que el dinero de una casa. Todavía puede decidir que quiere una relación conmigo basada en el amor y no en el control, pero ya no estoy esperando. Ya no estoy rogando por migajas de afecto. Ya no estoy permitiendo que alguien, ni siquiera mi propio hijo, me diga cuánto valgo o cómo debería vivir mi vida, porque aprendí algo fundamental, que el respeto se enseña. Y yo estuve enseñando todo lo contrario durante demasiados años. Ahora, si Miguel quiere estar en mi vida, será bajo mis términos. Como un adulto respetando a otro adulto. Como un hijo honrando a su madre. Como una persona decente tratando a otra persona decente, y si no puede hacer eso, entonces ya no es mi problema. Es suyo. Ayer por la tarde, mientras pintaba en mi pequeño balcón que da al mar, una niña del edificio se acercó a preguntarme qué estaba pintando. Es un árbol de mango, le dije. Muy bonito, me respondió. ¿Es de su jardín? Era. Le dije. Pero ahora vive en mis recuerdos y en mis pinturas. La niña se quedó viendo el cuadro por un rato largo. Mi abuela también pinta, me dijo. Ella dice que cuando pinta, puede viajar a todos los lugares donde ha estado feliz. Esa niña, sin saberlo, me había dado la definición perfecta de lo que estoy haciendo. Viajando a todos los lugares donde he sido feliz. Y creando nuevos lugares de felicidad, porque resulta que la felicidad no depende de que otros nos la den. La felicidad es algo que podemos crear nosotras mismas, a cualquier edad, en cualquier circunstancia. ¿Saben cuál ha sido mi mayor sorpresa estos 6 meses? Descubrir cuánta energía gastaba tratando de ser la madre perfecta para un hijo que no me valoraba. Cuánto tiempo perdía preocupándome por alguien que no se preocupaba por mí. Cuánta vida malgasté esperando amor donde solo había obligación. Ahora, esa energía la uso para mí. Para mis caminatas, para mis pinturas, para mis nuevas amigas, para mis libros, para mis atardeceres frente al mar. Y algo maravilloso ha pasado, he vuelto a ser yo misma. No la María Elena que cocinaba sin ganas. Para un hijo desagradecido. No la María Elena que fingía no ver las faltas de respeto para mantener la paz. No la María Elena que se hacía pequeñita para que otros se sintieran grandes. Soy la María Elena que baila sola en su apartamento cuando ponen salsa en la radio. La María Elena que se compra flores cada viernes porque le gustan las flores. La María Elena que se levanta cuando quiere, come lo que quiere, ve la televisión que quiere, sin pedirle permiso a nadie. La María Elena que por primera vez en décadas está viviendo para ella misma. ¿Y Miguel? Miguel sigue siendo mi hijo. Eso nunca va a cambiar. Pero ya no es el centro de mi universo. Ya no es la razón por la que me levanto cada mañana. Ya no es el juez de si mi vida vale la pena o no si algún día decide que quiere una madre en su vida, una madre real, no una empleada gratuita. Aquí estaré. Pero será una madre diferente.
Una madre que se respeta a sí misma. Una madre que no negocia su dignidad. Una madre que entiende que amar no significa permitir que te pisoteen, y, si nunca decide eso, también estaré bien. Porque he aprendido algo que me tomó 70 años entender, que una vida bien vivida no se mide por cuánto amor diste, sino por cuánto amor te permitiste recibir. Y por primera vez en mucho tiempo, me estoy permitiendo recibir amor. El amor. De nuevas amigas, el amor de vecinos amables, el amor de una prima que me recibió con los brazos abiertos, y sobre todo, me estoy permitiendo recibir mi propio amor. Ese amor que había estado dando a todos menos a mí misma. Hace unos días encontré una frase en uno de los libros del grupo de lectura que me llegó al corazón: no podemos controlar cómo otros nos tratan, pero sí podemos controlar si lo permitimos. Durante años permití que Miguel me tratara como si fuera menos importante, menos inteligente, menos capaz, menos valiosa. Lo permití porque pensaba que eso era lo que hacían las madres buenas. Lo permití porque tenía miedo de perderlo, pero al final lo perdí de todas maneras. O tal vez nunca lo tuve realmente, solo tuve la ilusión de tenerlo, y en el proceso de perder esa ilusión, me encontré a mí misma. Anoche tuve un sueño hermoso. Soñé que estaba de vuelta en mi antigua casa, pero era diferente. Era más luminosa, más grande, llena de gente que me quería de verdad. Roberto estaba ahí, joven otra vez, sonriéndome como en nuestros primeros años. Miguel estaba ahí también, pero era el Miguel niño, el que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo, el que me decía, te amo, mamá, sin que yo se lo pidiera, y yo estaba ahí, pero también era diferente. Era todas las versiones de mí misma a la vez, la joven que se enamoró de Roberto, la madre primeriza que cargaba a su bebé con manos temblorosas, la viuda que salió adelante sola, y la mujer de 70 años que tuvo el valor de empezar de nuevo. Desperté con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, gratitud por haber tenido el valor de irme. Gratitud por haber aprendido que nunca es demasiado tarde para respetarse a una misma. Gratitud por haber descubierto que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad. Si tienes el valor de escribir un nuevo capítulo, ¿y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que mi historia no es única. Por cada Miguel que hay en el mundo, hay una María Elena que puede decidir no permitirlo más. Por cada hijo o hija que da por sentado el amor de sus padres, hay un padre o una madre que puede elegir enseñarles el valor de ese amor, no poniéndose de tapete. No rogando por migajas de afecto, sino viviendo con dignidad, demostrando que merecen respeto, y no aceptando nada menos. Mi consejo para todas las madres, todas las abuelas, todas las mujeres que se sienten invisibles en sus propias vidas, es: nunca es demasiado tarde para valorarte. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para decir, merezco algo mejor. Puede que tengas 70 años, 80 años, 90 años. Puede que tengas hijos que te traten como una carga. Puede que tengas familia que te dé por sentada. Puede que sientas que ya es muy tarde para cambiar las cosas, pero no es cierto. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Yo vendí mi casa y me mudé sola a los 70 años. Empecé a pintar, a leer, a hacer nuevas amigas. Aprendí a usar una computadora. Aprendí a caminar por la playa sin zapatos. Aprendí a reírme otra vez, de verdad, desde el estómago. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede hacerlo. La vida es demasiado corta para pasarla pidiendo permiso para ser feliz. Es demasiado valiosa para desperdiciarla tratando de ganar el amor de personas que no saben valorar lo que tienen, y es demasiado hermosa para no darse una segunda oportunidad, una tercera, las que sean necesarias. Mi nombre es María Elena Contreras. Tengo 70 años. Soy madre, viuda, amiga, vecina, artista, lectora, caminante de playas, y por primera vez en mucho tiempo, estoy orgullosa de ser yo. ¿Y sabes qué es lo más irónico de toda esta historia? Que Miguel pensó que al decirme que debería estar en un asilo, me estaba enseñando mi lugar. Pensó que me estaba poniendo en mi sitio, recordándome que ya no era útil, que ya no tenía valor, pero lo que realmente hizo fue liberarme. Me liberó de la obligación de seguir fingiendo que su comportamiento estaba bien. Me liberó de la necesidad de seguir rogando por su amor. Me liberó de la ilusión de que tenía que sacrificar mi dignidad para mantener una relación que ya no me nutría. Esas 5 palabras, deberías estar en un asilo, fueron el regalo más cruel y más necesario que me ha dado la vida, porque me despertaron. A veces pienso,
¿Volverá algún día? ¿Se dará cuenta Miguel de lo que perdió? Entenderá que tenía a una madre que lo habría amado hasta el final, y que la cambió. ¿Por el dinero de una casa? Pero después recuerdo que esas ya no son mis preguntas que contestar. Son las suyas, yo ya tengo mi respuesta. Y mi respuesta es una vida nueva, una vida digna, una vida donde nadie, nunca más, me va a decir dónde debo estar, porque ahora sé exactamente dónde debo estar, donde me respeten, donde me valoren, donde me amen de verdad, y ese lugar, resulta que siempre estuvo dentro de mí. Solo tenía que tener el valor de encontrarlo.